Bueno, ya está la doctora, entonces yo creo que vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar, perros. Gracias. Baruch, ¿puedes apagar la luz por... ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a esta sucesión de viernes de pediatría. Vamos a hablar hoy de ectopia lentis. Siguiente, doctor, por favor. Un pequeño recuerdo anatómico, pero hay que empezar como es la última sesión del mono. Vamos ¿eh? Eso es lo que yo creo al menos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Exacto, nunca sabemos qué querer el amo mañana, ¿verdad? Entonces vamos a exagerar un poco. Eh, la antigua Roma, los oradores tenían, no solamente hablaban con la boca, sino que también hablaban con las manos, ¿no? Entonces, tenían símbolos que trascendieron a la posteridad, ¿no? Y que tenían cierto significado. O sea, por ejemplo, vemos estatuas de oradores que están con la mano así, ¿no? Que es como para pedir la atención de de la audiencia, ¿no? Entonces, ya saben, si les alzamos la mano es para que se callen el hocico tantito, ¿no? Eh, Además, también, por ejemplo, poner la mano así, que eventualmente pasó a ser la mano del predicador, pues era para hacer el énfasis en un discurso, ¿no? O sea, si el predicador iba a decir, por ejemplo, ¿no? El merolico ahí en Roma, iba a decir, va a empezar a hablar sobre Julio César, entonces empezaba con la mano así, decir, Cayo Julio César ha atravesado el Rubicón, ¿no? Entonces, para darle énfasis al discurso. Y un tercer símbolo es era la mano así, que era para dar como pedirle a la audiencia que pusiera más atención todavía, ¿no? O sea, decir, bueno, este mes se van a subir los impuestos, ¿no? Entonces, pero bueno, nada más para que lo tengan en consideración. ¿Listo? Sí. A ver, hola, probando, probando mi amor por ti. Bueno, entonces una pequeña recuerdo, la ectopia lentis se refiere a cualquier malposición hereditaria o adquirida del cristalino. Puede también una dislocación de la posición normal del cristalino, que yo creo que ya sobra decir cuál es su posición normal aquí. Siguiente, por favor. Detrás de la pupila, centrado y con su movilidad limitada, ¿no? O sea, yo creo que a cualquiera le va a llamar la atención que un cristalino esté temblando cuando el paciente eh, parpadea, ¿no? O ver la mitad del cristalino a la mitad de la pupila. Siguiente, por favor. Entonces, el cristalino normalmente está sostenido por las fibras sonulares, que son epitelio no pigmentado de la pars plana y de la pars plicata del cuerpo ciliar, y está hecho de fibrina, están unidas por delante y por detrás del ecuador del cristalino, lo mantienen en su lugar y tienen una función acomodativa. Entonces, la clasificación es muy sencilla. Tenemos una parcial, que va a ser una subluxación, y total, si es una luxación. Una subluxación, podemos ver aquí las zónulas como todavía sostienen nuestro cristalino. En caso de no tenerlo, pues no las vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces, pero qué es estar completamente luxado? Es que esté completamente salido de la fosa hialoidea. ¿No? Va a estar flotando libremente en el vítreo, puede estar en la cámara anterior o puede estar directamente sobre la retina. O sea, no hay un lugar específico donde podamos decir que se va a subluxar o a luxar, a menos de que hablemos de un síndrome específico, como veremos más adelante. ¿No? Aquí tenemos que está ahí detrás de la pupila, flotando en el vítreo, muy feliz. Siguiente. O estar en la cámara anterior, que creo que alguien vio hace poco, ¿no? Un caso.
de un cristalino que se había luxado hacia en urgencias, pero bueno, para que vean que sí, sí puede suceder. Y finalmente, pues detrás de en la retina, ¿no? Podemos encontrarlo ahí haciéndole zoom al nervio óptico. Bueno, entonces, ¿qué hallazgo iridiano esperaríamos encontrar una subluxación del cristalino? ¿Alguien? Siguiente, por favor. Exactamente. Una iridodonesis. Dale play, por favor. ¿No? Entonces ya saben. O sea, no es normal que el iris esté bailando, pues. Siguiente. Bueno, entonces las etiologías congénitas son una cantidad muy amplia de síndromes. Estos son los principales. El síndrome de Marfan, que obviamente Abraham Lincoln es un gran exponente de esto. Siguiente, aquí hay que darle por enfermedad. El síndrome de Bell-Marquesani, de los que vamos a hablar en un momentito. La homocisteinuria, el síndrome de Ehlers-Danlos, que creo que la homocisteinuria, si bien no sería el más identificable, ¿no? Porque pues, tenemos varios diferenciales, sí es el que tiene una afectación cognitiva mucho más marcada. Siguiente, por favor. El R. Danlos, que la cantante Halsey es una portavoz del síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Que del cual también vamos a hablar en un momentito. La ectopia lentis pupillae y la ectopia lentis simple y la aniridia, ¿no? Hay que recordar que a veces en el cuerpo humano tenemos situaciones que ni siquiera hay una razón de ser, ¿no? Cuando usamos el término idiopático, que más bien queremos decir NPI, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos, una cosa es lo congénito y otra cosa es lo relacionado al desarrollo, ¿no? El glaucoma congénito, en este nene con buftalmos, no es una cosa que haya nacido en ese momento, pero puede desarrollarlo en los primeros meses y años de vida. Siguiente, la microesferofagia, que también es vamos, o sea, no tuvimos que haber estudiado etimologías tan a profundidad para entender lo que significa el término, ¿no? Vemos un cristalino más pequeño, más esférico, eh, y que está flotando casi, sí. Las células no alcanzaron a formarse. Y bueno, una ectopia lentisimple que va a ser de desarrollo tarde. Ahora, adquiridas, pues bueno, la principal estadísticamente va a ser el trauma, ¿no? O sea, aunque el cristalino esté ubicado en un lugar tan privilegiado, tan expuesto, pero también colocado, el trauma es una causa muy frecuente de una ectopia lentis. La pseudoexfoliación, el glaucoma pseudoexfoliativo, también, ¿no? Por la debilidad celular que provoca, la alta miopía. eh, la miopía es una patología muy interesante, pero también muy lógica. O sea, si nosotros pensamos que en la naturaleza, cuando estiramos un tejido o un material, pues se aumenta el área, pero no vamos a aumentar el volumen. ¿No? Entonces, esto sucede también aquí. Estamos tomando un tejido semielástico que se está estirando y esto va a afectar a todas las estructuras relacionadas con este tejido, es decir, desde la pars plana hasta el nervio. Siguiente, por favor. El trauma ciliar, que tenemos un ejemplo de pseudoexfoliación, ¿no? Hay unas costas nada amigables. Otros síndromes asociados, bueno, obviamente no son lo principal y el diferencial es muy amplio. La deficiencia de sulfuro oxidasa, que va a tener manifestaciones tomográficas y obviamente en el paciente el síndrome de Sturge-Weber, ¿no? Con sus manchas muy características. La disostosis mandibulofacial, el síndrome de Treacher-Collins, que espero que hayan visto esta película, la verdad, incluso a mí me conmueve, ¿no? Siguiente, el síndrome de Bilderman. Quiero que noten que en todas estas tenemos manifestaciones que no solamente son propiamente oftalmológicas, o sea, no es algo que digamos que tengan que aprenderse todos los síndromes, pero que sí nos llame la atención que si el paciente se presenta de cierta forma, hay que tener cierto cuidado y cierta pericia para buscar estas manifestaciones.
El síndrome de Conradi, ¿no? Que tiene una agenesia de los huesos del pie también. El síndrome de Flounder, no es muy compatible con la vida, pero bueno, si lo llegan a ver, se parece un poco a Úrsula, ¿no? De la sirenita, pero pues, no. Entonces, el síndrome de Creuson también se parece a Steve Buscemi, ¿no? ¿Nadie? Ok. Ok. Pierre Robin con una agenesia total de la mandíbula. O sea, vamos, eh, son extremadamente raros, ¿no? Estamos hablando de pacientes que tienen estadísticas de 1 en 200,000, casi en 1 millón. No es algo que vayan a ver en su consulta diaria, pero si está en un instituto grande, alguien que vaya a hacer oftalmopediatría también, pues siempre hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Y obviamente el más conocido de aquí, la asociación Axenfeld-Rieger. Bueno, ¿cómo vamos a realizar nuestro diagnóstico, siguiente doctor? Primero antecedentes, ya lo saben todos aquí, familiares específicos, ¿no? Alguien en la familia que lo haya presentado. No vamos a preguntar realmente por ectopia lentis, vamos a preguntar por síndromes asociados, como lo vamos a ver en un caso que les hemos traído el día de hoy, que vimos con la doctora Carla y la doctora Andrea. Entonces, antecedentes físicos, o sea, no se concentran. Hay una frase que viene en un libro de oftalmología que me gusta mucho. Dice, no por ver la punta de los árboles pierdan de vista el bosque. Entonces, no por estar pensando en si tiene o no tiene dislocado el cristalino, olviden que estamos hablando de un ser humano completo. Entonces, no nos vamos a preguntar de, oiga, señora, ¿su abuelita se le dislocó el cristalino? O sea, no, es más bien, por ejemplo, ¿su papá son altos? ¿O alguien en su familia ha tenido alguna enfermedad de tal o cual característica? Siguiente. A laboratorios específicos, obviamente, homocistinuria, pues el diagnóstico, aparte de clínico, pues también implica laboratorios. No va a ser nuestra función, obviamente, pero bueno, para que lo tengan en consideración. Siguiente, doctor. Ok, la exploración siempre oftalmológica completa, hagan una exploración física, si ven algo raro en el paciente, chéquenlo. O sea, no crean que por ser oftalmólogos no podemos checar un tórax, no podemos revisar el pabellones auriculares. O sea, ustedes son médicos a fin de cuentas, somos médicos. Entonces, por esto no debemos olvidar que estamos viendo a un sistema complejo y completo. Y se fue. Voy. Se tarda. Una pequeña pausa, joven. Ajá. Un mensaje de nuestros patrocinadores. Con cirujano. Y recuerda, en San Ángel trabajamos por ti. Bueno, entonces la exploración con el indirecto obviamente en un niño es básica y necesaria. Y bueno, la refracción, ¿no? Porque como bien comenta la doctora, pues ya sabemos qué vamos a encontrar. Siguiente, por favor. ¿No está jalando? No, se fue. Muy bien. Y clínica, obviamente, pues niño que no, aquí no somos particularmente cuidadosos con la salud de los niños y mucho menos en oftalmología. Entonces, pues obviamente nos van a poder llegar niños con baja visión, con diplopia, ¿no? Que igual el niño no sabe lo que significa ver bien si nació viendo mal. Entonces, obviamente no podemos esperar que el niño llegue y le diga a los papás, compa, veo doble. O sea, no, para el niño siempre ha sido así y se acostumbra, ¿no? Entonces, cuando el niño llega a la escuela, en lugar de cuando quiere pedir, no sé, un color, lo pide así, ¿no? Entonces, pero bueno,
Entonces, astigmatismo lenticular, obviamente, o refractivo, y pues los hallazgos físicos. Siguiente, que obviamente pues, la ectopia. El manejo general, sí, corrección refractiva, como lo comentaba la doctora Moguel hace unas semanas, siempre la corrección refractiva va a ser una parte vital y necesaria del tratamiento. Hay que buscar evitar la ambliopía. El manejo sistémico es un trabajo que se va a hacer en conjunto. O sea, así como tenemos la pericia y la capacidad de ver al paciente en su completo, pues tampoco tenemos que jugarle al valiente, ¿no? Al héroe y tratar de nosotros tratar padecimientos que no nos corresponden. Consejería genética, yo sé que es cara y es difícil de encontrar, pero siempre puede ser si se puede pagar o si se encuentra una forma de conseguirlo, siempre es una buena opción. Tratamientos médicos para el glaucoma, si es que lo hay, y la educación pues determina el tratamiento, ¿no? Si va a ser progresiva, si es mínima, etcétera. Entonces, una lentectomía, las indicaciones las tienen ustedes aquí, no voy a ponerme a leérselas. Siguiente, por favor. Las técnicas quirúrgicas, la insectomía, vitrectomía, el lío fijado al iris, todo lo que implica también una cirugía de cristalino en un niño, fijaciones esclerales, implantación en bolsa con anillos de tensión capsular, porque consideremos que podemos tener un paciente que puede tener una iridodonesis y obviamente va a ser una cirugía complicada. ¿Se apagó? ¿Que la computadora o el...? ¿Pero se desconectó? ¿Se desconectó? Qué raro. No, para nada, sí funciona. Sí. La bocina, sí. Nos la vamos a necesitar en breve. Ujú. Pero ahorita. ¿Cuál desconectamos este? ¿El último? ¿Qué es? Ya lo desconectó. Sí, güey. Pues, sí está cargando. Pues esperamos que sí. Y si no, pues ya no. De todas maneras, nada más estaban Gangoiti y Max. Claro, se reinició. Sí, sí, está con... Sí, güey. Yo creo que fue el, ¿cómo se llama? El Zoom también. O sea, listo. Bueno, entonces ya. Estamos aquí viendo cómo se fija. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos ahora a los síndromes. Obviamente es una sesión un poco larga. Tenemos una pausa en unos minutos. Síndrome de Marfan. Entonces, es el más frecuente. Siguiente, por favor. Entonces, vámonos recio, como dicen en la ciudad. Entonces, es el primario para ectopia lentis y el segundo es más frecuente de enfermedad de tejido conectivo. Es una alteración del gen de fibrina 1 en este locus y es un patrón de herencia de autosómico dominante. Entonces, por esto, la insistencia en preguntar si los papás son altos, si son chaparros, si vemos un paciente que está tan grande, ¿no? Pues ténganlo en consideración. Siguiente, por favor.
Entonces, manifestaciones, ya sabemos, ¿no? Es un síndrome que tiene manifestaciones sistémicas bastante serias, ¿no? Como eh, vamos a tener dilataciones de la raíz aórtica, aneurismas, prolapsos valvulares, aracnodactilia, que creo que es bastante evidente. Ahora, quiero que tengan en consideración una cosa, o sea, las enfermedades genéticas tienen dos conceptos muy interesantes, que una es la penetrancia de la enfermedad y otra es la expresividad variable. O sea, no todos los síndromes de Marfan se ven iguales, ni todos los síndromes de Down se ven iguales, ni todos los Bell-Marquesani se ven iguales, ¿no? Estamos hablando de que un paciente puede tener, por ejemplo, Halsey, ¿no? La cantante tiene un Ehlers-Danlos y no se ve como un Ehlers-Danlos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ya saben, coartaciones aórticas, aracnodactilia, el pectus excavatum, ¿no? Ahí puede ponerse guacamole, ¿no? El paciente. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, oculares, alta miopía. O sea, su paciente grande va a tener un ojo grande. Entonces, iridodonesis, facodonesis. Ahora, para lo que nos importa en esta clase, ¿a dónde se va a ir el cristalino? Hacia arriba, hacia superior. Entonces, una ectepio lentis superior puede tener microesferofaquia, no es tan frecuente, o puede tener una miopía de mucho más de 3 dioptrías. Aquí, obviamente, el manejo va dirigido a la miopía también para el niño. Y pensemos en una pequeña mnemotécnica, es como es alto, hay que verlo hacia arriba, todo va a estar hacia arriba, todo va a estar grande. Jaja. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, criterios diagnósticos no es el motivo de esta clase. Siguiente. Bell-Marquesani o microesferofaquia, batimorfia y dismorfodistrofia mesodérmica. La neta suena mejor Bell-Marquesani. Epidemiología, vean, 1 en 100,000 nacidos vivos. No es tan frecuente y es todo lo contrario del síndrome de Marfan. Vemos un paciente con una talla mucho más baja, dedos pequeños, ¿no? Va a ser una alteración en este gen que está aquí. No es mi función venir a leerles la presentación, así que ahí lo tienen. Por si algún día quieren ligar en una cena, pues ahí está el dato curioso, ¿no? Entonces, patrón de herencia puede ser tanto dominante como recesiva. ¿Esto es posible? Claro que es posible porque depende qué gen esté afectado. Y es lo que les comentaba. No todas las enfermedades genéticas o son dominantes o son recesivas ni se presentan de la misma forma. Entonces, manifestaciones sistémicas, baja estatura, dedos cortos, articulaciones mucho más rígidas, discapacidades intelectuales leves, que quizás nunca se dan cuenta los papás, no decían, pues tiene acondroplasia porque es el síndrome que más conocen con pacientes así chiquitos, ¿no? Cardíacos pueden tener conductos arterios persistentes, estenosis pulmonares, aneurismas de la aorta. Siguiente. Y lo que nos atañe, manifestaciones oculares. Una ectopia lentis, pero ahora se va inferonasal. Entonces, Marfan, todo va para arriba, Bell Marquesani, todo va para abajo. Entonces, microesferofaquia también se puede tener miopías altas, ¿no? Es lo cual es curioso también aquí, glaucomas secundarios y un grosor corneal aumentado. Entonces, aquí podemos ver ahí cómo está dislocado nuestro cristalino, no se alcanza a ver muy bien. Siguiente, por favor. Nuestra pequeña pausa, hoy les tengo un video a ver si se escucha. Son 3 minutos. Si quieres, bájale. Este compa tenía una banda de punk, así punk súper progresivo, y eventualmente se convirtió a la ortodoxia. Hizo una Zayn es una religión que se llama Death to World. Entonces, como que juntó la estética punk de su momento con la creencia cristiana. Entonces,
el vato asoció lo que decían los Sex Pistols, ¿no? De que no hay futuro, es decir, lo que está diciendo este compadre, se llama John Paladins. Y dice que sí no hay futuro realmente en el mundo. Entonces, por eso se dedicó a hacer su sign, ¿no? Ahí, fue amante de los gatos, obviamente. Y hoy él se unió a una hermandad, no es una congregación, pero son varios monjecitos, ¿no? Entonces ya se casó, yo creo que tener como tercer hijo es conocido mío, es agradable. Entonces, sus revistas son muy curiosas, muy curiosas, porque como verán, tiene una estética cero convencional como para algo que hable de religión. Entonces, pues habla mucho sobre cómo condenados a la inmortalidad de nuestras almas, como Nietzsche decía que no hay futuro en las creencias del mundo también. La estética punk es muy así, o sea, si pensamos en la Inglaterra de los 80, será muy marcada por estos recortes de revistas, ¿no? Y ahorita está diciendo que el real objetivo de la vida cristiana es estar muertos para este mundo, pero vivos para el siguiente. Entonces, imprimió como 11 números, una cosa así, y ya pues, se canceló. Luego se unió otra vez, ya lo ordenaron presbítero, y nada, pues ahorita se dedica a hacer su sangre, pero él la imprime, él la manda, y tiene productos muy curiositos, ¿no? O sea, pone su cosa punk en playeras y cosas así, ¿no? Entonces la merch está curiosa, ¿no? Porque tiene una imagen que uno lo ve y dices, oye, o sea, ese tipo de cosas que no esperas en una revista sobre religión, ¿no? Entonces, tiene, por ejemplo, una calavera que se ven en los monasterios, a los monjes que mueren ahí, se deja que sus huesos más bien que queden en los huesos, se ponen en un osario. Y a veces se le escribe el nombre del monje o cosas por el estilo. Entonces este compa le puso a una de estas calaveras, le puso una cruz y le puso la sangre de los mártires, es la semilla de la iglesia. Entonces, o sea, punk y costa más no poder. Entonces, pero bueno, entonces esa es nuestra pausa del medio y vamos a seguir. Muy agradable. Muy agradable el padre John Ballard. Pero bueno, homocistinuria es una enfermedad rara, complicada y fea. Entonces, vamos aquí, por favor. 0.45 en 100,000 nacidos vivos. Muy rara, pero cuando la vean, probablemente no se olvide nunca y el paciente pues no tiene un pronóstico de vida muy alentador. Es una alteración en la cistatonina beta sintasa 21 en este gen. Es una enfermedad autosómica recesiva eminentemente y se caracteriza por las siguientes alteraciones. Manifestaciones oculares, ectopia lentis, en un 90%. O sea, quiero que vean cómo, aunque no es la principal manifestación, es una manifestación extremadamente frecuente. Puede ser bilateral e imperonasal, miopías altas, glaucomas sistémicos, puede ser un paciente muy alto, también con una alteración cognitiva bastante grande. Pectus excavatum, escoliosis, retrasos en el desarrollo, discapacidad intelectuales, como ya mencioné, cardíacos, homocisteína elevada, que nos va a conllevar embolias pulmonares, embolias de Bini y otros eventos tromboembólicos. Son pacientes que tienen un pronóstico bastante malo. Siguiente. Ajá. La bilateralidad aquí sí es importante, es el dato clave. Siguiente, por favor. Entonces, son pacientes que van a crecer mucho, van a tener escoliosis marcadas. Vean, ambos ojitos están afectados. Y aquí es a lo que vamos con lo que mencionamos hace rato. Hay que fijarse muy bien en todo el paciente. O sea, si usted ve a un paciente nada más, no lo puede centrar. Pues tiene el ojo tal. Fíjense en el completo del paciente. O sea, no lleguen a decir, ay, bueno, vi un paciente tal, quiero que la que el paciente. O sea, no piensen que es un paciente que es escoliosis, es patológica, no es nada más porque está un paciente tiene una manifestación sistémica y puede ser nada más la punta de la otra. Ya, bueno, otras
manifestaciones, la alta miopía es la segunda más frecuente. Entonces, el diagnóstico puede ser las primeras 6 semanas de vida, pero no se mantiene un buen control. O sea, si avances a menos de 3 o más, va a tener un empeoramiento progresivo y todo lo que esto conlleva. Pacientes que son diagnosticados más tarde en la vida, pero se presentan al oftalmólogo por la subluxación o luxación del cristalino, van a tener miopía hasta de menos 10. O sea, si llega por los ojos, ya hicimos mal nuestro trabajo, como médico, como oftalmólogo. Y si tenemos un diagnóstico a menos de 6 meses de edad, tiene buen control, el paciente puede llegar. ¿Saben lo importante que es la educación también al paciente? ¿No? Que esto, desgraciadamente, no podemos abarcar, pero el hermano, son 20,000, es un poco más frecuente que las anteriores. El dedo darnos es especial porque tiene una cantidad enorme de variaciones. O sea, puede tener 20. Es una manifestación visual en el pueblo. Se ve hasta otro gen como el ZNS. Tenemos Ehlers-Danlos, pero en córnea frágil. Podemos tener alteraciones del sexto par también. Y es una enfermedad que tiene todos los patrones de herencia. Puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada a X, y en general además tener un riesgo familiar, o como toda enfermedad genética puede ser de nuevo. Manifestaciones sistémicas, fragilidad tisular, hipermovilidades, hiperlaxitud del tejido cardíaca. Vamos a tener problemas vasculares, no pueden tener también una disfunción aórtica antes de los 40 años. Si se fijan, podríamos confundirlo un poquito con el femenino. Son pacientes que son muy elásticos, que tienen un alcance muy alto. Siguiente caso. Vasculares, pero principalmente nuestra ectopia lentis no tiene un patrón definido hacia dónde se va a ir. Puede ser bilateral o puede ser unilateral. El diferencial estaría en el resto. La esclera azul es una de sus características principales. Obviamente, por favor, no esperen leer una esclera azul cielo, ¿no? O sea, azul es un decir porque se ve ligeramente más azulada de lo. ¿No? Si pueden tener queratocono, pueden tener queratoglobo. Son enfermedades que afectan al colágeno, entonces pueden quedarlo. Pueden tener córnea quebradiza, una manifestación más relacionada al colágeno. ¿No? Córneas delgadas, pueden tener ahí nódulos de Halsman, a ver ahí. Y bueno, la ectopia lenticular es el último de los síndromes que es muy sencillo. El síndrome genético autosómico recesivo raro, ingénito, es simétrico, tiene expresividad variable como todas las enfermedades genéticas, es bilateral y, lo más importante, sin manifestaciones sistémicas. Entonces, una ectopia lentis simple puede ser unilateral, pero una ectopia lentis es una pupila que está bailando, puede estar disfórico, y además, entonces, puede ver ahí la este caso, lo que tuvimos nosotros ahora en oftalmológico, tenemos una paciente que así, solamente a primera vista, por lo que acabamos de ver, pensaríamos ectopia lentis pupila. Siguiente, por favor, lo hidratamos y ¿cuál sería nuestra sorpresa con el holograma de perdón, de cristalino? Y además está ligeramente desplazado. El paciente, ahora, aquí hasta aquí, ¿creen que ya lo podemos cerrar al paciente? Muy buena pregunta. 20 puntos. Entonces, ahora, la doctora Carla, lo que me dijo, oye, está un caso chistoso, a ver, echarle un ojo. Entonces, pues llego, paro y lo veo, y del pronto ¿crees que sea como algo sintomático? Pero empiezo a ver al joven, algo curioso, por decir. Entonces, bueno, vamos a decir el sexo del paciente, ¿no? Porque se
te podría prestar a malas interpretaciones, dígame, dime paciente, ¿no? Entonces, pues, a ver, oye, te puedo hacer las preguntas, de explorarte, siempre pidan permiso, obviamente. Yo le digo, a ver, ¿hasta dónde puedes llevar tus manos? Entonces tocaba su uña, tocaba su brazo. Ya tenemos una. Le digo, oye, a ver, ¿puedes hacer esto? Y pues lo hacía y se salía como por acá. Mm, Medía, yo creo que 1,80, o sea, alto, pero no gigantemente, ¿no? O sea, no como acá el doctor Mario. Entonces, entonces alto, pero no tanto. Y le digo, oye, ¿tus papás son altos? Y me dice, no, somos más altos. Y le digo, ¿cuántos hermanos son? Como éramos tres. ¿Y tus hermanos tienen alguna otra cosa? Y me dice, pues mi hermano tiene queratocono. De hecho, ya está operado de trasplante. Digo, y él no es así de elástico. Y me dice, no, para nada. Entonces ahí empezamos a hacer una asociación. Digo, ¿y tu otro hermano? Me dice, falleció en un accidente de moto. ¿Y por qué? Me dice, pues no sabemos, pero creemos que no veía bien. Bueno, ya tenemos otra ahí. Entonces, tenemos ahí una familia completa. Entonces le digo, a ver, ¿puedes girar la mano así? O sea, le daba casi 360 grados de giro. Digo, oye, ¿me permites tocar tu pecho? Y me dice, sí, claro, por supuesto. Entonces, estamos aquí y empezamos, ¿no? A ver, no llena la mano, es grano. Y entonces vamos en medio. ¿Y cuál sería mi sorpresa si podía yo ahí meter mi mano casi hasta su espina, ¿no? Y me dice, sí, siempre me han dicho que soy muy elástico. Yo, ok. Entonces, pues bueno, entonces hasta aquí nuestro diagnóstico va, el Hernando contra síndrome de Marfan. Exacto. Entonces, la respuesta, vimos algunos artículos, muy probablemente es un síndrome de Marfan por la bilateralidad, porque una alteración tanto de pupila como coloboma del cristalino, como dislocación del cristalino, se ha visto asociada en síndrome de Marfan. Pues como verán, no es una unilateral, es bilateral. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y siguiente, nuestro último caso, lo vi el día de ayer, es un paciente de 50 y tantos años de edad, estaba trabajando en un motor, se despegó una manguera y le golpeó en el ojo el sábado. Entonces, y llegó viendo 20-400 con equimosis periorbistaria y cuando lo dilaté, pues vimos este espacio estático. Entonces, ¿qué creen que no se veían zónulas? O sea, ese cristalino está... Tú no es. Entonces, bueno, y pues obviamente el manejo aquí sí va a ser quirúrgico. Listo. Eso es por el tema. Ya no nos falta una última sección. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando dos personas extremadamente tóxicas, que obviamente no van a funcionar juntas, se juntan? Pasa lo que le pasó a estos dos enamorados, a estos Romeo y Julieta modernos del punk. Les voy a contar hoy la balada de Sid y Nancy, ¿no? Sid Vicious, obviamente no es un nombre real, canal de los Sex Pistols, nació en el 1956, era un niño problema, ¿no? Que totalmente, él tomó su nombre, se llamaba John Ritchie, ¿no? Era hijo de una ex integrante de la Fuerza Aérea y su papá pues nunca estuvo muy presente, estuvo en estuvo cambiando de lugares, su mamá tenía cierta tendencia a las drogas, eh, su compa, ¿no? Johnny Rotten, también, el fundador de los Sex Pistols, tenía un hámster, ¿no? Que se llamaba Sid. Y entonces un día mordió a John y dijo, Sid apparently is very vicious, ¿no? O sea, Sid es muy malvado. Entonces él tomó el nombre de Sid Vicious. Y representaba muy bien su forma de ser, ¿no? Obviamente se unió al movimiento punk, que tiene esta mentalidad de vive rápido, muere joven y deja un bello cuerpo. Entonces, heroína, coca, todo lo que se puedan imaginar era usuario, ¿no? Se unió a los Sex Pistols en 1977 y dejó a los Sex Pistols en 1978 gracias a esta dama que está aquí. Nancy Spungen era una chica nacida en Estados Unidos, perdón, él es de Reino Unido, que también desde niña dicen que perseguía a otras niñas con tijeras, violenta, con tendencia a la border.
Y pues bueno, entonces aquí ya tenemos los dos químicos más peligrosos que hay. Es esa morra que no le quieres presentar a tus compas, ¿no? Porque sabes que les va a arruinar la vida. Y finalmente fue lo que hizo con City. Eh, era una se volvió una groupie de Johnny Rotten y eventualmente de Lupita. Entonces, Johnny Rotten fue el que se la presentó y creo que eso fue el peor error de la vida de Johnny Rotten y, creo, y lo lamenta hasta el día de hoy. Entonces, le presentó a Tim, se enamoraron y empezaron a salir juntos. Fue una relación extremadamente tormentosa, o sea, peleas muy agresivas. Esto, a esto júntenle que ella también era fan de la heroína. Entonces, eran dos químicos que estaban obviamente destinados a propios. Decía, nos habíamos separado, ya eran los 80, tocando canciones para abuelas. Y es la realidad. En cambio, Nancy fue destructiva para esa banda. Duraron un año juntos, el año que duró con los éxitos como bajista, ya no llegaba a los conciertos, llegaba hasta la madre. Ella le motivaba muchísimo el vicio, obviamente. Y pues bueno, como verán hasta aquí, es una tragedia esperando suceder, que finalmente sucedió. Estaban en una gira por Estados Unidos, me parece que en San Francisco, y ellos lo estaban viviendo en un hotel, ¿no? Son los vecinos que tampoco quieres tener, ¿no? Obviamente, botellas volaban, gritos, golpes, etcétera. Pero en octubre de 1978, el 12 de octubre para ser exacto, Nancy Spungen amaneció con una puñalada en el estómago en la tina del hotel. Sí, despertó, no sabía qué había sucedido, se sentía totalmente desorientado, no tenía idea de qué era lo que había pasado. Lo llevaron preso, salió por una fianza. Ah, hasta la fecha no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Lo que sí es que desde la cárcel de Nancy, y la mamá de Nancy dice, ¿no? Que sí le decía, pues es que si Nancy ya no está aquí, no sé qué carajos hago todavía en este mundo, ¿no? Entonces salió de la cárcel y la mamá de Sid lo metió a una rehab, ¿no? Lo anexó básicamente, pero del primer mundo, y no funcionó muy bien. Funcionó bien hasta ciertos puntos. Salió en febrero, en febrero del año siguiente. Y pues bueno, hicieron una fiesta de, no, bienvenido, qué bueno que ya no te picas, y etcétera. Eh, y bueno, pues a la mañana siguiente de esa fiesta, Sid Vicious amaneció muerto también por una sobredosis de heroína. Lo que se sabe, una vez más, no es todavía muy seguro, pues es que él ya andaba con otra chava, que pues, también lo indujo un poquito al vicio. Él como que dijo, no, ¿sabes qué? Necesito atrofiarme. Eh, no quiso la chava hasta que, pues bueno, se quedó con su mamá, y dicen que la mamá, también que era un poquito drogadicta, pues lo vio tan mal que pues nada, lo que cualquier mamá haría, mal hecho, pero muchas madres harían, pues le dio su biberón al nene, o sea, le dio vicio. Entonces tuvo una sobredosis de heroína y murió. Entonces, lo único que ya sabemos hasta la fecha es que probablemente fue un pacto suicida, porque en su trip, ¿no? Sí decía de, pues es que Nancy se fue, yo debía haber ido con ella, no sé qué pasó, etcétera. Lo cremaron. Unos meses después, la mamá de Sid encontró en su playera una nota, que es por lo que pensamos todos, los que somos fans de esta historia, que pues, se suicidó, ¿no? O sea, porque la nota decía, no quiero que me entierren con mi chamarra, con mis botas, a un lado de mi nena. Y pues así acabó la balada de Sid y Nancy. Muchas gracias, Guadalajara. Ya saben, si se juntan con alguien tóxico, a ganarte con eso. O sea, no dejen que su sufrimiento sea gratis.